Ahora, cuando las figuras son simples, no hace falta hacer un cálculo para poder obtener el baricentro de la figura, sino solamente a través de un proceso de trazado, gráficamente podemos obtenerla. ¿Sí? Vamos a ver cuatro figuras, las cuatro figuras planas simples con las que vamos a manejarnos. Y en el caso del cuadrado, lo que tenemos que hacer es solamente trazar sus diagonales, trazando las dos diagonales, yo puedo obtener el baricentro del cuadrado. ¿Sí? A esto le pongo la letra G. Analíticamente yo sé que G va a estar a la mitad de la base. Esto va a ser A sobre 2 si la base es A. Y si la altura también vale A, esto va a ser A sobre 2. Entonces, las coordenadas del cuadrado va a ser A sobre 2, A sobre 2. En el caso del rectángulo es exactamente lo mismo. Yo tengo que trazar sus diagonales. Obtengo el punto G, en el cual esto me va a dar la mitad de la base y esto va a ser la mitad de la altura. ¿Sí? La coordenada del punto G en el rectángulo va a ser primero la X, la base sobre 2, altura sobre 2. En el caso del triángulo hay que trazar, no hay diagonales, entonces lo que tenemos que trazar son las medianas. La mediana era la que unía el vértice con la mitad del lado opuesto. Acá yo lo tracé la mitad. ¿Sí? Y si yo trazo la mitad de la diagonal, de la hipotenusa, en este caso del triángulo, me tendría que estar pasando por un punto medio que se llama también baricentro. Este es el punto G del triángulo. Y la característica es que la distancia a la que se encuentra es un tercio de la base, o sea, B sobre 3. Lo mismo que en altura. Esta altura va a ser H sobre 3. No importa la forma que tenga el triángulo, no importa cómo esté ubicado, siempre el baricentro va a ser a un tercio, ¿sí?, con respecto al otro cateto y un tercio con respecto al cateto que llamamos base. Entonces, el centro de gravedad del triángulo sería B sobre 3, punto y coma, H sobre 3. Y en el caso del círculo, directamente es el centro del círculo, donde uno coloca el compás para hacer la circunferencia. ¿Sí? Si el círculo tiene un diámetro D, el G va a pasar a la mitad. Sería el diámetro sobre 2, que nosotros llamamos radio. Y acá exactamente lo mismo. Sería diámetro sobre 2, o que sería igual que decir radio. Entonces, el centro de gravedad, o el baricentro, mejor dicho, perdón, centro de gravedad vamos a ver más adelante, el baricentro de un círculo o una circunferencia va a ser D sobre 2, D sobre 2, que también podemos expresarlo como R, punto y coma, R. Ahora, cuando la figura es compleja, como en este caso, es más difícil de determinar a ojo dónde está el baricentro. Tengo que hacer un cálculo previo. Entonces, ustedes tienen este ejemplo en el cuadernillo, aunque están al revés los ejes, el ejemplo es el mismo, en el cual tengo una sección en forma de L. Dibujé la sección a escala, en este caso serían 20 centímetros a 60 centímetros
por 80 centímetros de altura, tiene la L, y tiene un espesor de 20 centímetros. Le coloco los ejes X, y lo que vamos a hacer es dividir esta sección compleja en secciones simples, ¿sí? Rectángulos, cuadrados, triángulos, lo que vimos anteriormente. En este caso, dividí por acá a la L y voy a tener un rectángulo acostado y un rectángulo acá parado. Tengo dos figuras, tengo una figura 1 y tengo una figura 2. Después agarro la figura 1, le saco el baricentro, trazando las diagonales, aunque yo sé que analíticamente a la mitad de la base va a estar una de las coordenadas del baricentro y a la mitad de esta altura va a estar la otra coordenada, ¿sí? Esto va a ser G1 y esto va a ser G2. Empiezo a sacar las características geométricas básicas, o sea, arranco con el área. Yo voy a tener el área 1, que va a ser base por altura. La base mide 20, la altura mide 60. Me queda 20 por 60, 1200 centímetros cúbicos. Cuadrados. El área 2 va a ser la base 60 por la altura 20. También va a tener 1200 centímetros cuadrados. El área total va a ser la suma de las áreas parciales. El área de todas las figuras sería 2400 centímetros cuadrados. ¿Qué otros datos puedo sacar de las figuras? Puedo sacar el baricentro de la figura 1, que va a estar, ahora sí, con respecto a los ejes X e Y, va a estar a 10 y va a estar a 20, 30, 40, 50. Y en el caso del 2 va a estar a 30 de X y con respecto al eje Y va a estar a 10. Entonces eso lo vuelco acá. No coloquen signo igual, es G1, paréntesis, sería 10. Tampoco pongan unidades, punto y coma, 50. Y el G2 va a ser 30, punto y coma, 10. El baricentro de toda la figura es el que no conozco. Va a estar a una distancia de X, que llamémosle total, y una altura Y, que llamémosle total. Esto sería la incógnita, lo que no conozco y tengo que averiguar. ¿Cómo hacemos para averiguar esto? Habíamos dicho que el momento estático en X lo obtenía haciendo la suma de todos los momentos estáticos de todas las figuras o partes en las cuales yo dividí. En este caso lo dividí en dos figuras simples, sería igual al momento estático de 1 más el momento estático de 2 con respecto a X. El momento estático total va a ser el área total por, si estamos hablando sobre el eje X, va a ser sobre una altura. Pongámosle que esté acá. No está ahí, pero pongámosle que esté ahí el GT. Entonces va a ser el área total de la figura por esta altura, ¿sí? Que la vamos a llamar IT. Y eso tiene que ser igual al momento estático de cada figura. En este caso sería el área 1 por la altura o el baricentro. La coordenada, recuerden que esto es coordenada X y esto es coordenada Y. La Y del 1 más el área 2 por I2.
Si ustedes se fijan, el área 1 es dato, el área 2 es dato, el G1, el X1, perdón, es dato, el X2 es dato, el área total es dato, y la única incógnita que me quedaría sería el I total. Despejando, me quedaría I total va a ser área 1 por I1 más área 2 por I2 dividido área total. Si esto reemplazo, me va a quedar 1200 por 50 más 1200 por 10, todo dividido 2400. Si uso la calculadora, puedo hacer todo de una sola vez, paréntesis, 1200 por 50 más 1200 por 10 dividido 2400 me da 30. centímetros de I. Ya tengo una de las coordenadas del baricentro. Lo mismo hago con para calcular la otra coordenada, ¿sí? En vez de hacer momento estático en X, hago momento estático en Y. Me quedaría el QI, o sea, el momento estático, sería igual al momento estático de 1 más el momento estático de la figura 2. Esto me quedaría área total por X total, acá ya tengo la coordenada que quiero averiguar, es igual a área 1 por X1 más área 2 por X2. Despejando el XT, me va a quedar área 1 por X1 más área 2 por X2 dividido área total. Sería 1200 por el X1 era 10 y el X2 es 30. Por 10 más 1200 por 30 dividido el área total 2400. El X total, vuelvo a agarrar la calculadora, 1200 por 10 más 1200 por 30 dividido 2400. 20 centímetros. Entonces ya vuelvo acá y coloco realmente las coordenadas de la figura. Las coordenadas del baricentro de la figura está a 20, punto y coma, 30. Ahora, si lo quiero, lo tengo que dibujar realmente dónde va. Me dice que está a 20 y está a 30. 30 sería acá. Entonces, si yo traslado el 20 y el 30, el baricentro sería este que está acá. El baricentro de toda la figura. ¿Qué quería decir baricentro? Era el punto por donde toda el área se concentraba, del área de toda la sección se concentraba ahí en ese punto. Así se calcula el baricentro de una figura compleja o una sección compleja.